They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Anás murió loco dándose cabezazos contra las paredes, luego de comprobar que había matado al Mesías. Caifás murió asesinado miserablemente y arrastrado en la toma de Jerusalén por los romanos. En este video hablaremos sobre dos figuras significativas en la Biblia, que desempeñaron un papel decisivo en la historia religiosa de la Judea del siglo II después de Cristo. Estas dos personas son Anás y Caifás. En aquel entonces la región de Judea estaba bajo la ocupación romana, y el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa y cultural judía. Anás y Caifás surgieron como líderes destacados en el mundo judío. Sus nombres se encuentran en los relatos bíblicos, y su influencia es ineludible en la trama de la crucifixión de Jesús y los eventos que rodearon este acontecimiento fundamental en la historia cristiana. Hoy hablaremos sobre la vida de Anás y Caifás, y al final veremos cómo murieron estos dos hombres. La ocupación romana había traído consigo un sistema de gobierno que dejaba poco margen de maniobra a los líderes locales. Esto llevó a una compleja relación entre los líderes religiosos judíos, que eran responsables de mantener el orden en el templo de Jerusalén, mientras que las autoridades romanas buscaban mantener el control político y mantener la paz en el templo de Jerusalén, que era el corazón espiritual y religioso de la vida judía. Cada año miles de peregrinos acudían allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le daba un poderoso simbolismo y un alto valor político a quienes controlaban el templo. En este contexto de ocupación romana y alta tensión religiosa, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes. Ambos pertenecían a la secta de los saduceos. ¿Quiénes fueron los saduceos? Fueron un grupo de entre los judíos que, aunque pequeño, era poderoso políticamente. A los saduceos se les conocía por su creencia en obedecer rígidamente la letra de la ley de Moisés, y por rechazar la realidad de los espíritus y ángeles, y también las doctrinas de la resurrección y la vida eterna. Por lo que los que pertenecían a esta secta se convirtieron en figuras centrales en la vida religiosa judía, y les otorgaba poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Dentro de ellos estuvieron Anás y Caifás como líderes absolutos en los tiempos de Jesús. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era muy compleja, y a menudo las tensiones crecían. La ocupación romana generaba un constante temor a la revuelta y la pérdida de privilegios. Esta tensión proporcionó el telón de fondo para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Así que con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez, como era común, sino que lo hizo en varias ocasiones, un hecho que subraya su significado en el liderazgo religioso judío de la época. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6, después de Cristo durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, él estableció un sistema de nombramiento en su familia, asegurando así una continuidad en el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un poder considerable en el templo de Jerusalén. Fue responsable de supervisar los rituales, la administración de los sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también controló el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas capítulo 19, verso 45, vemos que Jesús los expulsó del templo acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, prostituyendo así la religión.
El negocio de los vendedores de animales y de los prestamistas en el templo era el mejor negocio de la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás era rica e inescrupulosa junto con los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia manchó el santuario. Se cree que la riqueza que ostentaba se debía a sus confabulaciones para planear persecuciones. Por otro lado tenemos al otro líder religioso de la época llamado Caifás. Él se casó con la hija de Anás. Ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue nombrado como sumo sacerdote alrededor del año 18, después de Cristo, y su designación marcó un punto clave en la narrativa bíblica del Nuevo Testamento. Al igual que su suegro Anás, asumió un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era muy notable. Caifás, al casarse con la hija de Anás, se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que mantuvo un control importante sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las contribuciones más notables de Caifás en la narrativa bíblica fue después que Jesús resucitó a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al concilio, y en el concilio, Caifás formuló la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 49 y 50, que dice: «Vosotros no sabéis nada, ni que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esta declaración de Caifás se refería a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación de Israel. Pero, si has leído algo de los libros del Nuevo Testamento, Jesús murió por todo el mundo, para perdonar los pecados de la humanidad, y para juntar a los hijos de Dios, que están esparcidos por toda la tierra. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el concilio, desde ese día acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente, ya que Jesús predicaba una reforma religiosa total, que desafiaba algunas de las enseñanzas, prácticas y tradiciones establecidas por los líderes religiosos de su tiempo. Esto lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para su interrogatorio. Primero, Jesús fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones. En ese momento, las preguntas hechas a Jesús marcaron un punto clave en la narrativa bíblica durante el interrogatorio. Anás y Caifás buscaron pruebas contra Jesús que respaldaran las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús mantuvo una postura en gran medida silenciosa. Estos interrogatorios llevaron a la decisión del Consejo de Ancianos judío de enviar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para que fuera juzgado y condenado. Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y que fuera condenado a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó en gran medida a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección, Caifás se negó a aceptar las pruebas de que Jesús había resucitado. Por esta razón encarceló y quiso matar a Pedro y a Juan, y más tarde participó en la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo para que arrestara a cualquier cristiano que encontrara en Damasco. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, ya que les consideraba una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época, lo que implicaba también la potencial pérdida de sus privilegios. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, al tiempo que Pilato era también destituido de su gobierno. Finalmente, Caifás murió asesinado miserablemente y arrastrado en la toma de Jerusalén por los romanos. Durante esta toma de Jerusalén, el templo fue destruido tal como Jesús lo había profetizado. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en el año 1990, mientras se construía una carretera en una vieja cueva escondida en las faldas de Jerusalén. Y por otro lado, Anás murió loco dándose cabezazos contra las paredes, luego de comprobar que había matado al Mesías. Posteriormente, Matías, el nieto de Anás, hijo de Teófilo,
Fue nombrado por Agripa II como sumo sacerdote en el año 65, después de Cristo, sustituyendo a Jesús de Gamala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción total del templo y de Jerusalén, que Jesús lo había profetizado antes de su crucifixión. Otra versión de la muerte de Anás y Caifás es narrada en el libro apócrifo de la muerte de Pilato, ya publicado en nuestro canal, donde se narra que el César, al enterarse de que Pilato había permitido crucificar a Jesús inocentemente, mandó que trajeran a Roma presos a todos los líderes romanos y judíos implicados en la muerte de Jesús para ser ajusticiados. De la muerte de Caifás se dice: y sucedió que al pasar por cierta isla llamada Creta, Caifás perdió la vida de una manera violenta y miserable. Tomáronle pues para sepultarle, pero ni siquiera la tierra se dignó admitirle en su seno, sino que le arrojaba fuera. Cuando esto vieron los muchos que allí estaban, tomaron piedras con sus manos y las arrojaron sobre el cadáver, dejándole de esta manera sepultado. Y de la muerte de Anás se dice: el César mandó asimismo que Anás fuera envuelto en una piel de buey, y al secarse el cuero por el sol, quedó oprimido por él, saliéndosele las entrañas por la boca y perdiendo violentamente su vida miserable. A los demás presos judíos los ejecutó pasándolos a filo de espada. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Tu opinión es importante para nosotros. Por eso coméntanos, ¿qué opinas de Anás y Caifás y sus terribles muertes? ¿Cuál de las dos versiones presentadas en este video crees que es la más cierta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que cambiarán tu forma de ver las Escrituras. Gracias por vernos y formar parte de esta bendecida familia. Infinitas bendiciones. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.